Querida mía, hay una versión de mí que murió hace más de 5 años. Sí, y lo más difícil no fue que murió, lo más difícil fue que absolutamente nadie me avisó que iba a pasar. Y bueno, de una forma u otra, yo tampoco me lo vi venir. No te estoy hablando de un drama, no me pasó nada terrible, me pasó algo que en el papel y en mi journal y en mis notas, ilusionada, escribiendo y visualizando todo eso que quería, pues sonaba maravilloso. Por supuesto, lo primero ha sido una bendición y fue que me convertí en mamá. Y ese fue uno de mis anhelos más profundos y más deseados, pero eso vino con sus retos. Y al mismo tiempo me convierto en mamá y decido dejar el mundo corporativo por completo para crear mi propio negocio. Dos grandes cambios y dos realidades donde, bueno, yo estaba haciendo lo que yo quería, lo que venía de mi corazón, estaba teniendo algo que quise por muchos años, como fue convertirme en mamá. Y eran dos cosas que se celebran y que la gente celebra, dos cosas que la gente te dice, wow, qué bendición, qué valiente, vas a dejar tu trabajo y dedicarte a lo que realmente quieres, qué emocionante. Y claro que lo eran. De hecho, yo lo escogí, yo lo intencioné, yo lo soñé, yo lo deseé, pero al mismo tiempo esas dos cosas me estaban partiendo en dos, me estaban me estaba doliendo por dentro, me estaban retando profundamente en absolutamente todos los sentidos y me movieron todos los pilares y fundamentos de mi vida. Entonces, hoy te voy a contar lo que de verdad pasó, no la versión de redes, no lo que se ve, sino la otra. Esa historia y esos retos y esos miedos que pasaban a las 5 de la mañana, sola, con el bebé dormido en el pecho, con la laptop abierta o en el celular escribiendo notas y un miedo que yo no podía ni describir y mucho menos compartirlo con otras personas porque era tan profundo y era algo tan en mí que, que no podía compartirlo, porque además todos esperaban que estuvieras feliz, que estuvieras agradecida, que estuvieras realizada, porque al final, como bien te he mencionado, era algo que yo quería, algo que yo elegí, pero que al mismo tiempo estaba teniendo grandes retos. Así que quédate conmigo porque si tú estás en esa encrucijada, esto es exactamente lo que necesitas escuchar y si no, también lo necesitas escuchar, porque es la verdad y la realidad detrás de grandes cambios, de decisiones que vienen del alma, pero que también vienen con, insisto, con retos y con emociones no deseadas que están allí presentes. Y si es la primera vez que estás por aquí y me ves, pues déjame presentarme brevemente. Yo soy Andreina Figuera, mentora de negocios y liderazgo auténtico para mujeres. Y después de años emprendiendo, vendiendo, equivocándome y volviendo a empezar, entendí que construir un negocio no es solamente estrategia. De hecho, es un proceso profundamente personal en el cual tenemos que crecer como líderes, crecer como mujeres, crecer como individuos para, de hecho, poder hacer crecer un negocio. Así que yo acompaño a mujeres a convertir lo que saben, lo que han vivido y lo que son en negocios reales, rentables y sostenibles en el tiempo. Lo que hoy te voy a compartir no es solamente conocimiento, no es solamente la experiencia del logro, sino la verdad, lo que yo he vivido, lo que yo sentí, lo que yo experimenté. Así que vamos de una a empezar. Si no tienes cafecito en mano o tecito o lo que te provoque, pues este es el momento de buscarlo, así como yo, para entonces instalarnos y seguir con el cuento. Esta fase la quiero empezar con esa crisis, esa crisis o ese cambio de identidad, esa identidad y ese duelo del cual te hablaba al inicio, y es que cuando la gente me pregunta cómo fue ese giro, ese momento de convertirme en mamá emprendedora al mismo tiempo, yo siempre digo lo mismo, no fue un momento, fueron crisis existenciales, fueron crisis en paralelo. Y de hecho, hoy te quiero hablar en específico de 3 crisis pasando en paralelo. Yo, como ya te dije, venía del mundo corporativo, tenía en el sector de educación a nivel superior aquí en Canadá, tenía un equipo, tenía un sistema de trabajo, tenía un súper salario, beneficios. O sea, toda esa rutina llegaba a la oficina y todo estaba ahí, el proceso, los colegas, la estructura. Y eso me daba mucho más que un trabajo. Eso me daba además identidad. Y sobre todo cuando, como en mi caso, siendo inmigrante, viniendo de Venezuela, después me fui a Panamá, luego me vengo a Canadá, el yo estar aquí en Canadá
y encontrar un trabajo como el que tenía no era solamente un trabajo, era un gran logro, era un proyecto de vida y un sueño de vida alcanzado al máximo nivel que yo quería. Y de un momento a otro, eso desapareció. Ojo, esto lo digo con absoluta responsabilidad, desapareció porque yo lo solté, porque yo lo dejé ir, porque mis prioridades cambiaron, porque eran otras cosas las que quería empezar a hacer y vivir y ya ese trabajo no me llenaba al 100%. Sin embargo, había un apego a esa identidad, a ese sistema. Ya no había equipo, como digo, ya no había ese sistema de trabajo, ya no había el salario fijo, ya yo no tenía esa seguridad de que no solamente era lo que recibía, sino, insisto, la identidad que yo tenía de mí misma hacia ese trabajo. Entonces, ya yo tenía que construir eso desde cero, sola y con un bebé recién nacido en brazos. Eso no es solo un cambio de trabajo, es un cambio de quién eres y nadie te habla de esas cosas, o por lo menos a mí en aquel momento nadie me habló de eso, nadie me habló de, mira, te vas a sentir de esta forma, no, fue como que, ay, wow, qué buena decisión, qué valiente, lo que te decía anteriormente, qué valiente, qué chévere, éxito, te va a ir súper bien, tú tienes toda la energía, pero al mismo tiempo yo sentía eso y reconocía mi valentía, mis ganas, pero por el otro lado tenía un miedo que, que sobre todo en mi caso llegaba la mayoría de las veces a mitad de noche, a medianoche, dando pecho y que me lo cuestionaba absolutamente todo. Luego de eso, porque te digo que no luego de eso, en paralelo, y esto es importante resaltarlo porque esta crisis para mí no fue como que me pasó esta identidad y luego me vino la otra, no, fue todo un revolcón de crisis existenciales y de emociones al mismo tiempo. Por otro lado, otra crisis que estaba pasando en paralelo en ese momento en el que me convierto en mamá, en el que dejo mi trabajo corporativo, decido dejar mi trabajo corporativo, eran las relaciones sociales. En aquel momento, todas mis amigas cercanas aquí en Canadá en ese momento no tenían hijos ninguna, o sea, sin excepción. Algunas ni siquiera estaban en pareja y de repente yo era la única en este otro mundo completamente diferente en el cual obviamente yo las quería a ellos, las quiero todavía y son amigas de la vida, pero había algo que ya yo no podía compartir de la misma forma, que no podía conversar y conectar de la misma forma. Las noches sin dormir, la lactancia, ese amor que te parte en dos, pero que al mismo tiempo también te drena, te agota y te deja sin energías cuando eres mamá. Eso eran cosas que mis amistades, mis amigas cercanas aquí en Canadá en ese momento no podían, ellas no lo podían entender. No porque no fueran amigas, no porque no estuvieran, no me quisieran, no porque, sino porque no habían estado allí. Y en ese momento yo necesitaba este círculo cercano de empatía y de entender lo que yo estaba viviendo o de yo sentirme entendida. Y eso se siente muy solo. Insisto, yo no te comparto esto, ay, la víctima y la drama y la que... No, no, no. Era como estos intereses en común y el tú poderte sentir entendida por otros o por situaciones que se comparten en común y que yo no sentía que tenía de mi entorno en ese momento. Entonces, eso se siente como soledad, se siente intenso o por lo menos así yo lo sentí. Entonces, era el tema de que no tengo este círculo de amistades cercanos que, insisto, no desde el victimismo, sino de la dosis de realidad de que ya no podemos conectar o en este momento no conectamos de la misma forma. Y la tercera crisis que estaba pasando en paralelo, que viene con que, como dicen en inglés, it hits you con la maternidad, es el tiempo. La crisis de, esto suena como obvio cuando uno lo comparte, porque claro, cuando tienes un bebé tienes menos tiempo, tienes todo menos tiempo, pero nadie te, no sé, nadie te alerta para perder el control total sobre tus horas. Todo el mundo te dice, ay, ya no vas a ser dueña de tu tiempo, ay, ya todo va a cambiar, ya la prioridad son ellos, pero como que una cosa es que te lo digan y otra cosa vivirlo, en el cual se siente como que pierdes control absoluto de tus horas, de tu tiempo, de tu vida, de absolutamente todo. Entonces, antes yo podía decidir quedarme 2 horas más trabajando, podía salir el viernes en la noche, podía decir sí a un plan sin consultar nada con nadie y de repente, ¡pum!, nada de eso era mío. Nada de eso yo lo podía ni siquiera, no me podía ni planificar un día por delante porque no dependía absolutamente de mí, dependía del bebé. Y ojo, esto lo comparto
Insisto, yo todo lo que estaba viviendo lo decía y lo agradecía todos los días de mi vida, pero al mismo tiempo esto también estaba pasando y por eso creo que es importante hablar de esto, porque si estás viviendo esto, no solamente te está pasando a ti, nos pasa a muchas y creo que es importante cada vez más visibilizar estos retos. Volviendo al cuento, bueno, yo amamanté a mis 2 hijos al sol de hoy. Toda esa crisis pasó cuando tuve mi primer hijo. Hoy, al sol de hoy, tengo 2. Yo amamanté a mis 2 hijos durante un año cada uno, un año donde literalmente mi cuerpo no era mío, mi tiempo no era completamente mío y querer construir algo en esas condiciones es profundamente retador y esto es una realidad, es otro nivel. Entonces, lo más difícil de todo esto no era ni siquiera el cansancio, era admitir y, como te digo, reconocer lo que estaba pasando y me dolía admitir dentro de la emoción, dentro de la gratitud, dentro de esto es lo que yo quería, soy afortunada, dentro de soy una mujer bendecida por lo que estoy viviendo y lo agradezco y lo agradecí cada día de mi vida y lo sigo agradeciendo porque además no lo cambiaría por nada, pero al mismo tiempo me dolía admitir que había cambiado, me dolía admitir que quería algo diferente, me dolía admitir que quería más horas, me dolía admitir que la profesión que tenía ya no me llenaba, me dolía admitir que quería crear algo nuevo y que al mismo tiempo estaba llena de miedos. Me dolía admitir que era aprendiz otra vez porque podía tener muchos años de experiencia en el mundo de los negocios, años, tenía todo mi background de estudio, de trabajo, de todo, tenía toda la capacidad, pero estaba siendo aprendiz con esta idea de negocio, con el empezar de cero, con el mundo digital. Esto fue plena pandemia. Entonces, me dolía admitir que estaba empezando de nuevo y que además iba a empezar desde abajo. Me dolía admitir en aquel momento que había una identidad muriendo y que esa muerte y ese dejar ir y ese duelo requería su tiempo y su proceso, que no podía saltármelo. Entonces, reconocer eso hacía que el cambio fuera real y por eso yo hablo mucho del reconocimiento, de el aceptar y reconocer las cosas, pero ese cambio y ese reconocimiento también daba miedo. Así que era más fácil, bueno, no mirarlo y como que, bueno, voy en la marcha y no está pasando y voy dándole y voy accionando hasta que ya no pude seguir sin mirarlo. Es decir, esta crisis de el trabajo dejo mi identidad por el trabajo corporativo, el hecho de que, bueno, mis amigas han cambiado mis amigas no han cambiado, yo he cambiado, pero la conexión entre nosotras quizás se está transformando y reconocer y aceptar que en este momento y en ese momento que estaba viviendo mi tiempo ya no era mío, ese factor de aceptación radical es importante, es necesario y fue radicalmente necesario para mí, para yo no seguir simplemente accionando en automático y al final sintiéndome que no era una carrera de velocidad ni de resistencia, sino que también era mi vida y cómo yo escogía vivir cada día. Y eso significó mirarlo de frente, aceptarlo y poder adaptar mi vida y mi día a día a las cosas que sí eran una prioridad en ese momento y soltar con muchísima gratitud lo que ya no era parte prioritaria en mi vida en este momento. Y hago mucha salvedad en este momento porque es una frase que yo utilizo a diario cuando me siento abrumada por las cosas que tengo que hacer o las cosas que debo hacer o las cosas que tengo que cumplir y que a veces no le puedo llegar a todo. Y entonces escoger en este momento qué es lo más importante y qué es lo necesario. El agregar en este momento me ayuda a entender de que ahorita es eso, pero más adelante las cosas pueden cambiar. Entonces, antes de seguir, si esto que te estoy diciendo te está resonando, dime en los comentarios con una palabra, solo una palabra, cómo te sientes ahora mismo en tu proceso. Una palabra, la primera que te venga. Por otro lado, mucha gente, y que esto voy a hacer como un salto de tema porque va a hacer sentido más adelante. Mucha gente me pregunta, tanto en redes como en mis propias clientas directamente, André, ¿cómo haces todo? Justo esto que te acabo de decir. ¿Cómo le llegas a todo? ¿Cómo haces tantas cosas? Me lo dicen como si yo tuviera algún superpoder secreto y yo siempre pienso, si supieras.
Y justamente de eso te quiero contar, cómo es un día mío real, no el bonito de Instagram, no lo que tú te imaginas en tu cabeza, que es eso, una imaginación, sino el otro. O sea, mira, yo me levanto entre las 5 y 5:30, 6 de la mañana. Bueno, no me levanto, me levanta. Y desde que abro los ojos ya empiezo a cambiar pañales, preparar desayuno, alistar a los niños, jugar con ellos, los perros, la comida, estar presente para ellos. Todo eso como hasta las 9, que es cuando ellos los dos se van al daycare. Tengo un niño de 5 años y uno de casi 2. Y entre las 9 y las 3 de la tarde, ese es mi tiempo. No es que es mi tiempo, es mi tiempo para todo. O sea, 6 horas cuando tengo suerte, y en esas 6 horas tengo que atender clientes, tener sesiones, crear contenido, diseñar programas, hablar con mi equipo, cocinar para el mediodía, hacer ejercicio si me alcanza, lavar ropa. O sea, todo lo que liderar una casa, todos los pendientes, todos los tengo que. Todo esto sin red de apoyo. Mi mamá está en Panamá, mi papá está en Panamá, mi hermano está en Portugal, toda mi familia está dispersa, tema Venezuela. La mamá de mi esposo, que es la única que está aquí en Montreal, pero o sea, nosotros somos el apoyo realmente para ella, así que se convierte como que en algo más que también tenemos que asumir y que asumimos. O sea, no hay abuela que cuide un rato. Entonces, no hay tía que aparezca, no hay nadie que diga, ve a descansar que yo me quedo aquí, o mira, no, somos mi esposo y yo y punto. Entonces, ojo, sin dramatismo, honestidad radical. O sea, cuando Matthew empezó el daycare a los 18 meses, yo pensé, por fin, ahora sí voy a tener tiempo. Ahora sí puedo arrancar de verdad. Supero mis crisis de identidad, arranco con lo que quiero hacer con mi negocio, pero te comparto esto para entender el contexto detrás de cómo yo he ido tomando acción y cómo he ido haciendo crecer mi negocio cada año con esta realidad que es la verdad y la más importante, los roles más importantes que yo tengo más allá de mi negocio son mis hijos, mi vida, es lo más importante, eso y mi negocio. Entonces, entender eso te va a poner en contexto de lo que de verdad hay detrás. Entonces, cuando te decía, mi hijo comenzó el daycare, yo dije, ahora sí voy a arrancar con todo, voy a tener todo el tiempo disponible, ya voy a ser dueña de mi tiempo, voy a poder disponer. ¿Qué pasa el día siguiente? El niño amaneció con fiebre, enfermo, los virus de daycare. O sea, esto fue así por un año. El primer año de daycare es un ciclo continuo de virus que no solamente se enfermaba él, y las que son mamás saben cómo uno se pone cuando un muchacho de uno está enfermo. Además de eso, me enfermaba yo, se enfermaba mi esposo. O sea, lo que yo imaginé que iba a ser mi espacio de libertad se convirtió en el triple del caos. El segundo y tercer año de mi negocio fueron, de hecho, los más caóticos. Eso no te lo va a decir nadie en sus highlights de redes. Y yo siento que la palabra que a mí me salvó y que me ha ayudado en estos 5 años y que es muy importante para mí resaltar ahorita es que, y que a mucha gente no le gusta usar, y es sacrificio. Para mí, sacrificio viene de lo sagrado. Las cosas sagradas para ti tienen prioridad, tienen como esta magia de que esto es importante. Entonces, cuando yo identifiqué qué era sagrado ahora mismo para mí, como te acabo de decir, mis hijos, mi negocio, nuestra salud, nuestra relación de pareja, nuestra alimentación, todo lo demás tuvo que esperar. Cuando yo pude, así con honestidad radical y con el corazón en la mano, decir qué es de verdad lo prioritario y lo sagrado para mí, ahí tuve muy claro que sí, que no, y me ha ayudado a poder filtrar mejor. Y obviamente que ha habido sacrificios de que empecé mi negocio, mira, no uno, sino millones, y que los estoy haciendo desde el día uno y los sigo haciendo. Le he dicho que no a viajes, le he dicho que no a salidas, le dije que no a eventos de networking los fines de semana, por ejemplo, que para mí los fines de semana y estar con los niños es sagrado. Es como que mis fines de semana, o sea, si tengo este espacio en la semana y mis niños para mí van al daycare, yo el fin de semana es para estar con ellos y hacer cosas con ellos. No es una prioridad irme a un evento de networking. Si tengo el espacio en la semana durante mis 6 horas de trabajo y es una prioridad para el negocio, sí, pero si no, no. Entonces le dije que no a muchas oportunidades que en otro momento hubiese aceptado sin pensar. Y lo más importante, me presenté a trabajar y me senté a hacer el trabajo incluso cuando no tenía ganas. Y esto, querida mía, pero ahí déjame disfrutarme el tecito contigo. Esto es mega importante y creo que clave en todo mi recorrido como emprendedora, liderando mi negocio, y es el hecho de literal
tomar acción cuando a veces no tenía ganas o me duele el vientre, o hoy no tengo ganas, o hoy no tengo motivación, pero es que para mí esto es mi trabajo. Es de la misma forma que yo no me sentía bien cuando estaba trabajando en el trabajo en el mundo corporativo, igual me tenía que montar en el carro e ir para la oficina. Pues de la misma forma aquí, lo único que aquí bajo a mi oficina, o me siento en el escritorio, en la mesa, en la cocina y me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Entonces el trabajo hay que hacerlo aunque no quieras. Y algo que he aprendido con el tiempo es que mientras más tomo acción, aun cuando quiero, más gratificante es el resultado. Mejor me siento. Entonces entiendo con la práctica de que cuando he sentido que no he querido es cuando más tengo que sentarme a hacerlo, y cuando realmente he marcado la diferencia con las cosas que tengo que hacer con mi negocio. Y hablando de hacer el trabajo que toca hacer, aun cuando no tienes ganas, algo que fue clave para mí en mi proceso de crear el negocio, y como te digo, en esta ventanita de tiempo corta que tenía, saber a qué sí le pongo la atención o a qué no. Yo sé que es algo que les pasa a muchísimas emprendedoras, que es como que, André, pero de todo lo que hay que hacer, ¿cómo me enfoco? ¿Cómo escojo dónde sí, dónde no? Yo diseñé un checklist por etapas de negocio, es decir, poder hacer una autoevaluación para saber en qué etapa estás, y en base a tu etapa tener una ruta y un mapa de dónde sí enfocarte y dónde no. Para eso te voy a dejar un link aquí en la descripción de este video para que hagas clic y puedas entonces tener acceso a este checklist, y que puedas tú hacer este autoanálisis, porque claro, en medio de toda esta ventana corta, sea que seas mamá o lo que sea que esté pasando en tu vida, hay que escoger muy bien dónde sí, dónde no, porque no vas a poder hacerlo todo. Y no, de hecho, aunque estés en una etapa de crecimiento, sabes muy bien que no te da el tiempo y el día para hacer todo lo que quieres hacer, y hay que saber muy bien dónde poner nuestra energía y nuestro tiempo. Entonces, eso fue también muy importante. No solamente sentarme a hacer el trabajo, sino saber exactamente en ese espacio de tiempo qué acción era importante y que movía la aguja de mi negocio. Entonces, esto fue un factor diferenciador, y por eso, de hecho, creé el checklist, porque en su momento yo lo hice muy intuitivamente con mi background de negocio, pero sé que muchas emprendedoras no tienen esta herramienta, y por eso la he creado. Y además, si llegaste hasta aquí es porque este tipo de conversaciones te importan. Entonces, si quieres más de esto, más honestidad, más estrategia real, más de lo que muchas veces no se dice allí, emprendiendo y siendo mujer, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y todo eso que se dice aquí por estas ventanas. Pero sí, te invito a que seas parte de esta comunidad y que me apoyes, de hecho, para que cada semana puedas tener más contenido y más información. Porque ahora viene lo más difícil de contar, querida mía, y es que estas emociones más profundas y darks y pensamientos profundos y oscuros que están allí, y quiero ser radicalmente honesta contigo sobre algo que incluso no suelo contar tan abiertamente, y es que hubo un punto, y sigue pasando, en que me preguntaba yo misma, ¿en qué carajos me metí? No de vez en cuando, todos los meses literalmente. Hay un momento del ciclo mensual, tú me entiendes ya, ¿no? Cuando las hormonas hacen lo que tienen que hacer, y en ese espacio aparece el bendito síndrome del impostor sin falta. O sea, ¿qué dejé? Ay, Dios mío, ¿valió la pena? ¿Será que esto no es para mí? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que...? O sea, será, y sí, y sí, y sí, y sí, y esos pensamientos que están allí, pero insisto, esta dualidad de esto es lo que quiero, es a donde voy, la constancia y la evidencia de lo que vas logrando, de lo que iba logrando, de lo que iba alcanzando y de lo que sigo haciendo, porque esto no es que yo llegué aquí, no, cada año y cada mes todos los años hay un reto, pero y sí, y sí, y sí, y al mismo tiempo este sentimiento de esto es lo que quiero, sí es por aquí, sí es por allá. Pero en este proceso de nube negra, tóxico, de síndrome del impostor activo, lo que descubrí es que cuestionarme es diferente a querer abandonar. Es decir, todos los meses en mis días me cuestiono, pero no necesariamente he querido soltar esto del todo. Entonces, con esto lo que te quiero compartir es que detrás de todo el caos, detrás del miedo, de la duda, siempre había algo más fuerte. En mi caso, había un deseo, y sigue latiendo fuerte cada vez más, un deseo real, una causa, una visión, eso que viene así como del corazón, y una convicción de que esto es lo mío, de que esto es lo que quiero, de que por esto es que estoy tomando decisiones y que tengo que seguir tomando decisiones valientes y dando mi próximo paso correcto y accionando aunque a veces haya miedo, y accionando aunque sentí dudas muchas veces, aunque no tenga muchas ganas. Entonces, me ha ayudado a cuestionarme de que sí, puedo cuestionarme, de que puedo tener dudas,
pero rendirme no ha sido una opción. No ha estado allí, nunca ha estado, siempre no ha sido así, es que me hace más feliz tirar la toalla, no. He podido tener mil dudas, pero mis ganas y la convicción de que esto es lo que quiero ha estado allí latente. Entonces, de todas las emociones que han venido en este camino, en este proceso, para mí la más difícil o una de las más difíciles ha sido también la culpa, porque cuando yo decidí apostar por mi negocio, yo sabía con mi cabeza que venían años de siembra, que los ingresos iban a ser inconsistentes, que íbamos a tener que ajustarnos como familia. Lo que yo genero con mi negocio no es, ay, es que lo mío para yo me hacer las uñas. No, 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 hace parte del ingreso, de las responsabilidades que tenemos como familia, del futuro que les queremos dar a los niños, de las necesidades que yo tengo como familia, de las responsabilidades que tengo como mujer, como individuo. Entonces, no es que, ay, lo que llegue, no, 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 hace parte de nuestro día a día para poder vivir y poder pagar las cosas que tenemos que pagar. O sea, te pongo un ejemplo. Antes nosotros viajábamos 2 o 3 veces al año. En estos 5 años hemos viajado una vez al año si es que viajamos y usualmente es con el objetivo de ir a ver a la familia que tenemos fuera y hacer este reencuentro. O sea, hemos hecho sacrificios. Y esto porque yo estoy invirtiendo en el negocio. Entonces es un sacrificio familiar, no solo mío. Y una cosa es tú saberlo en teoría y decir, bueno, sé que tengo que hacer esto. Y otra cosa es estar dentro y que te entre la pregunta, Dios mío, en este momento les estoy quitando este viaje a mis hijos, les estoy quitando esto porque estoy invirtiendo en mi negocio. ¿Será que un trabajo fijo podría darles más? ¿Será que me busco un trabajo y hago las dos cosas en paralelo? Que hasta el sol de hoy no ha sido mi caso. Desde el día uno que yo empecé con mi negocio, he estado de cabeza 24/7 con toda mi energía y todo mi conocimiento y todo puesto en echar esto para adelante. Entonces, sí me he cuestionado mucho eso. ¿Será que soy un poco egoísta por seguir persiguiendo esto? Y eso, mire que les digo y todavía trago, me duele. Y no te voy a mentir diciéndote que desaparece. En mi caso, hasta el sol de hoy, con más de 5 años liderando este negocio, no ha desaparecido. Cada vez he ido ganando más tracción, más posicionamiento, pero a medida que el negocio va creciendo, vamos haciendo mayores inversiones, el riesgo es más alto también, vamos también teniendo equipos, vamos ganando mayor responsabilidad. Y lo que siento que cambia es que, o en mi caso, es que he aprendido a no paralizarme. Es como que antes me podía paralizar un ratico, pero ahorita esa parálisis es más corta, es más rápida. Es como que no me quedo dándole vuelta tanto al asunto, sino que me cuestiono, veo qué está pasando, veo también qué me va diciendo mi cuerpo, mis creencias, lo que está en mi corazón, pero acciono más rápido. Y creo que esto es muy, 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 muy importante compartirlo porque se habla mucho de, ay, no sé, factura tanto y todo es rápido, un negocio, y si hay algo que yo como líder, como mujer, como mentora, como ser humano, que amo los negocios, que con el conocimiento que tengo, la experiencia que tengo, busco cada vez más normalizar el hecho de que los negocios requieren tiempo, energía, inversión, sobre todo tiempo, y es un proceso, no pasa nada de la noche a la mañana, y en esos momentos de siembra, hay que tener paciencia, hay que tener calma, ser muy consistente y hay sacrificios, como te decía anteriormente. Por otro lado, otras cosas que también he tenido siempre presente es la comparación. La comparación también ha estado allí, aunque he aprendido a manejarla de una forma diferente que me cambió absolutamente todo. Y es que si yo me comparo con una emprendedora, por ejemplo, que no tiene hijos, que trabaja 12 horas al día, que viaja a eventos internacionales, es una comparación injusta. Pero sí ha estado. Entonces, lo que busco hacer es, por ejemplo, con esta mujer que te acabo de describir, ella tiene condiciones que yo no tengo, tiene contextos completamente distintos. Pero si yo hago, en vez de una comparación, un contraste, que sí, que tiene ella, pero que también tengo yo, que he construido y desde dónde estoy creando y desde dónde estoy con lo que tengo, eso me empodera. Más que achicarme, eso me recuerda de todo lo que soy capaz y de las otras áreas de mi vida que también estoy nutriendo, que también estoy haciendo crecer, que también estoy cuidando al mismo tiempo que estoy haciendo crecer un negocio. Y otro que no falla y que no ha fallado, estar allí desde el día uno, que yo tuve la ilusión de crear un negocio, y no solamente con este, sino negocios anteriores que he tenido previos a mi trabajo actual como mentora y con toda la academia y todos los programas avanzados de desarrollo personal, de negocios que ofrezco. El miedo más recurrente en todo este proceso, el que vuelve, aunque lleve años en esto,
y que yo sé que muchas se van a identificar, yo sé que tú me estás escuchando y decís, André, me pasa igual, es el miedo a fracasar. Y lo irónico es que, ay Dios mío, crece con el negocio. Antes el miedo era, ¿y si esto no funciona? ¿Y si no? ¿Y si no vendo? ¿Y si no llega nadie? ¿Y si lo que funciona deja de funcionar? Ese es el miedo de ahora. ¿Y si no llego al número que me puse este año? O sea, es increíble. Y lo peor del caso es que todos esos miedos y todos esos y sí que han estado en mi cabeza, que casi me han llevado a no voy a hacer nada, nunca han pasado. Y si llegaran a pasar, yo también tengo esto muy presente y me lo digo cuando están en esas etapas de miedo. Mira, si fracaso es, si algo no sale como quiero, fracaso, como lo quiera llamar, mira, veo, ajusto, qué pasó, dónde corrijo, es información y data que tengo que utilizar para mejorar. Y si no, pues nunca pasó, pero sí, sí están presentes. Y con esto lo que quiero mostrarte es que todos estos miedos están. La diferencia es que no dejo que me paralicen y no dejo que no me quedo inmóvil, sino que acciono aunque haya miedo, porque siempre ha estado. Entonces, he aprendido que como que ese miedo miente, ¿sabes? Porque cuando eso, no llega un número, lo evalúo, ajusto y voy para adelante. Entonces, nada de lo que nosotras, o la mayoría de las cosas, no voy a decir nada, pero la mayoría de las cosas que están pasando por la mente con ese sí, 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 realmente era ficción, no termina pasando. Entonces, percibo que me estuve preocupando por algo que me estaba quitando energía, que no me dejó dormir por nada, no necesitaba que eso pasara. Entonces, sigue pasando, pero cada vez voy como con más, como que me voy entrenando, como que me voy arreando cada vez mejor. Y por eso, mira, yo cada año voy a cosas que hago para ayudarme. Cada año voy a un retiro. De hecho, hoy a la fecha, cuando estoy grabando un viernes, mañana, sábado, me estoy yendo a un retiro. Todo el día es un retiro de silencio. Lo hago una vez al año. Hasta ahora lo estaba haciendo los últimos 3 años, una vez al año, donde me hago la pregunta que más me ha movido. No qué tengo que hacer. Y yo he compartido esto en otros videos aquí en mi canal de YouTube o en Spotify si me estás escuchando o viendo también en Spotify, sino, te decía que no es qué tengo que hacer, sino en quién me tengo que convertir para lograr esa meta que quiero, para disipar ese miedo, para avanzar aunque haya miedo, para avanzar aunque hayan dudas. Insisto, no es lo que tienes que hacer, sino en quién me tengo que convertir para lograrlo y entonces empezar a tomar las acciones necesarias para hacer eso. Es hacer como este viaje interno y para eso hago este tipo de retiros, para ver qué diálogo interno tengo que cambiar, qué creencias tengo que soltar, qué miedos tengo que dejar de alimentar, porque si no hago ese trabajo interno, yo misma me saboteo. Yo misma me saboteo y no quiere decir que no logre el resultado, es que lo sufro, ¿sí? Porque si vamos tomando acción, mira, lo voy haciendo de forma pesada, de forma cansada, de forma drenada. Y yo creo que estamos de acuerdo que ni tú ni yo queremos lograr nada y llegar a la meta frustradas, cansadas, drenadas, no. Entonces, todo esto que he estado compartiendo lo he vivido en carne propia desde que empecé el negocio y lo sigo navegando a medida que mi negocio va creciendo. Un poco el objetivo de esta conversa no es darte cátedra, es compartirte las cosas que yo también tengo como reto, las cosas que también me duelen, las cosas que también me cuestiono, las emociones que llegan allí. Y todo esto al mismo tiempo que sigo teniendo poco tiempo, al mismo tiempo que cada vez más tengo más retos como mamá, como mujer, que me cuesta sacar el espacio para, mira, tengo que hacer ejercicio y lo hago forzada, que yo sé que esto es para mi bienestar. Entonces, es un proceso de vaivén yo no creo en el balance completamente, creo en lo que te he hablado aquí, que te compartí más adelante de ver cuáles son las cosas que son sagradas para mí y aprender a priorizar para que me cueste menos decir no, para que me cueste menos poner límites, para que me cueste menos dejar ir y soltar cosas que en este momento no es una prioridad y poderme entonces enfocar en las que sí. Así que vamos a seguir tomando el tecito. Antes de cerrar este episodio, quiero dejarte algo que yo hubiese necesitado escuchar cuando empecé y que probablemente no es lo que quieras escuchar, pero que necesitas. Y es que
Siempre, 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 siempre que emprendemos, siempre que empezamos algo nuevo, hay, querida mía, una identidad que muere, sin excepción. O sea, lo he visto, como te digo, en cada vez que me voy convirtiendo en esa persona que necesito convertirme para lograr lo que quiero, hay algo de mí que está muriendo y que necesito soltar y que me toca dejar ir. Y lo veo año tras año con las decenas de mujeres que acompaño. La mujer que hace el trabajo y que realmente obtiene el resultado que busca, ha tenido que dejar ir y ha tenido que morir una identidad de ella que ya no le servía. Así que, querida mía, si te estás separando mientras intentas emprender, reconoce ese duelo. Si eres mamá reciente, reconoce ese cambio. Si acabas de llegar a un nuevo país, reconoce ese cambio, reconoce ese peso, reconoce ese proceso. Si estás pisando los 40 y te estás en la crisis de los 40 cuestionando, es que mira, yo he logrado mucho, pero yo no sé si ya esto es lo que quiero. Reconoce esa crisis, reconoce lo que estás viviendo. Si estás dejando un trabajo que durante años definió quién eras, reconoce esa pérdida. Porque si no la reconoces, esa identidad que dejaste, es como si se quedara atascada dentro de ti y te frena, ¿sabes? Te frena sin que incluso lo notes. Entonces la honras, la dejas ir y así puedes avanzar de verdad hacia lo que quieres ir. Cuando reconocemos dónde estamos, tomamos responsabilidad y cuando tomamos responsabilidad, como que por automático viene la valentía de hacer lo que de verdad tenemos que hacer, de hacer de verdad lo que queremos hacer. Y lo otro que te quiero compartir es que no es en lo que tienes que hacer, insisto, es en quién te tienes que convertir. Es la versión de ti que tiene el negocio que sueñas, es la versión de ti que probablemente tiene que poner límites, es la versión de ti que todavía quizás evitas y que necesitamos más bien traer a ti. Es la versión de ti que tiene conversaciones incómodas que quizás ahorita estás posponiendo, es la versión de ti que no dice, no pone límites, es la que dice, la que le cuesta decir no a cosas que ya sabe que esto no hace parte de mí, no me hace bien y que quizás no lo estás haciendo por miedo a decepcionar. Entonces, me gustaría que ya para ir cerrando este episodio, te cuestiones qué espacios tienes que cerrar, qué tienes que soltar, qué personas ya no resuenan con quién estás tratando de ser, qué dinámicas tienes que ajustar porque ya no hay espacio real de verdad para eso, qué hábitos quieres ponerle un stop porque no te suman. Todo esto nadie lo va a crear por ti. Ni siquiera la mentora, la coach, el curso, ni la IA. Es un espacio y una responsabilidad que tienes que tomar tú, que viene de ti. Y lo último y no menos importante, esto es lo que de verdad me ha permitido a mí crecer sin quemarme, lo que me ha permitido de verdad avanzar y enfocarme sin culpa y es di no a los eventos que te drenan, di no a esas personas que no están alineadas contigo, di no a las decisiones que se sienten bien en el momento pero que al final te alejan de tu enfoque, di no a las personas que sin mala intención consumen tu energía y es una energía que necesitas para crear, para construir, para enfocarte. Y yo sé que tú sabes que en el fondo reconoces cuáles son estas personas, estas situaciones, estos hábitos, estos lugares que hoy no te llenan. Nadie te va a decir directamente o tan directamente esto. Todos quieren contarte el camino bonito, el que todo posible, el que fluye, el que manifiesta, el que... Y ojo, yo soy fiel creyente en el poder de la manifestación, pero también el de la toma de responsabilidad consciente sobre lo que tengo que hacer. Y yo creo fielmente en la intención y en la energía, pero también creo fielmente en el trabajo, en el sacrificio sagrado, en la identidad esta que necesitamos soltar, en la que muere y en la que también nace, en la que también se crea y en que tú tienes todo, absolutamente todo lo que necesitas para atravesar ese camino, ese umbral, ese reto, pero también tienes que estar dispuesta a no esquivar lo que duele, también tienes que estar dispuesta atravesar ese túnel que se ve oscuro, pero que al final hay una lucecita. Así que, querida mía, esto que te conté hoy, no lo tenía todo ordenado
antes de vivirlo y tenía algunos puntos de lo que quería tocar, pero creo que mi intención y el objetivo ha sido entendido, espero que sí, si no, escríbeme aquí en los comentarios qué fue lo que más te resonó, con qué dudas quedaste o algo que me quieras compartir. Estos minutos aquí juntas, em, no es simplemente eso, el conocimiento, sino lo que yo fui entendiendo mientras yo lo atravesaba, mientras yo lo vivía, mientras me dolía, mientras me cuestionaba y también mientras crecía, mientras avanzaba. Así que si te sientes en medio de ese proceso ahora mismo, quiero que sepas que el reto, la crisis, el caos, no significa que estés haciendo algo mal. A veces el caos es la señal de que estás creciendo, de que estás renaciendo, de que algo nuevo está creándose y esas raíces, ese cambio, esa transformación interna no siempre llega con bombones y con puro placer. Así que tiene su proceso de retos y que yo incluso en el podcast, en mi proyecto del reto al éxito emocional, donde entrevisto a 100 mujeres para conocer los retos emocionales, al sol de hoy llevamos unas 30 y pico de entrevistas, el objetivo son 100 y eso nace precisamente de mi propio camino y curiosidad, decir, mira, yo he vivido estos retos para lograr esto, me pasa solamente a mí y en estas 30 y pico de entrevistas que llevo, en cada una de ellas he confirmado que no solamente me pasa a mí y no solamente te pasa a ti, nos pasa a muchas, pero que compartirlo, hablarlo y hacerlo visible, sin duda, nos va a ayudar a nosotras, las mujeres, al liderazgo femenino, a cada vez más avanzar, no porque tenemos que hacer, sino porque queremos hacerlo. Así que quiero que de verdad te tomes un segundo para responder esta reflexión y estas dosis de realidad que quiero que tengas y en cuál de estas tres etapas, en cuál de estas, bueno, creo que más de tres describí, en qué parte del duelo estás, qué estás dejando ir, qué estás buscando construir o en aprender a decir no, a qué tienes que decirle no, de lo que ya no te sirve, lo que ya no te suma. Si te nace del corazón, si esto resuena contigo, insisto en que escribirlo en los comentarios porque en serio cuando lo escribes, lo reconoces, te ayuda a transitarlo mejor. Reconocerlo es el primer paso para atravesarlo. Y si hay una mujer en tu vida que está en medio de este proceso, que tú dices, Dios mío, esto le está pasando a fulanita, o mira que a mi prima, que a mi hermana, que a la vecina, pues este es el momento de agarrar el video, agarrar este episodio, dale clic allí a compartir y envíaselo a esa mujer, a esa vecina, a esa amiga, a esa mamá, a esa mujer emprendedora que estoy segura que ya te vino a la cabeza para que este mensaje le llegue a ella y le llegue cada vez más a más mujeres que necesitan escuchar esta información y entender que los retos los vivimos todas. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.